Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. Bienvenidos a Nanda, Nick y yo. Mi nombre es Sara y soy enfermera, y al otro lado de la pantalla nos acompaña Marta Garrido. Marta Garrido es licenciada en psicología, por lo tanto es psicóloga, psico-oncóloga, tiene máster en duelo y psicóloga clínica acreditada. Su especialidad es oncología, duelo y cuidados paliativos. Bienvenida, Marta. Hola, muchas gracias, Sara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes de nada, pues muchísimas gracias por contar y estar aquí presente en el programa de Nanda, Nick y yo para Radio del Agua de la Universidad de Alicante. Y nada, pues eso, bienvenida. Espero que estés a gusto y pasemos un rato hablando de lo que voy a decir ahora mismo. Muy bien, vamos a ello. Pues nada, Marta está aquí para hablarnos sobre el duelo. Igual nos hemos puesto en negro, ¿estaremos condicionadas o no será? Puede ser, sí. Pues nada, Marta, antes de nada, dinos, coméntanos, ¿qué es el duelo? Bueno, el duelo podemos decir que es el proceso psicológico, emocional, cognitivo que se produce cuando estamos ante una pérdida. Muchas veces creemos que se produce solamente cuando hay la muerte de un familiar o de un ser querido, pero sin embargo estamos teniendo pérdidas y duelos todo el rato, ¿no? También se refiere, por ejemplo, a pérdidas materiales, un cambio de trabajo, de residencia, migraciones, capacidades también, ¿no? Cuando estamos con alguna enfermedad, etcétera. Entonces, todo esto es el duelo. Alguna característica así importante del duelo es que se dice que es un proceso porque tiene un inicio y se supone que tiene que tener un final, ¿no? Es decir, ese proceso y ese duelo se tiene que resolver. Lo que ocurre es que muchas veces esto a veces se cronifica, se patologiza, ¿no? Y al final se acaba complicando un poco. Además también es algo dinámico, es decir, durante el proceso de duelo vamos a ir viendo altibajos, momentos en los que estemos mejor, más tranquilos y momentos en los que parece que hemos ido para atrás, pero realmente esto no va a ser así, ¿no? Sino que forma parte de lo que es el proceso y su evolución. Y luego además también pues es algo privado y personal, de tal forma que cada persona pues lo va a vivir de una manera diferente, ¿no? Aunque haya características comunes, es cierto que luego cada persona pues lo va a vivir de una forma íntima y distinta. Uh-huh. Y entonces, ¿cuáles serían las fases? ¿Cuáles serían las características un poco generales y comunes? Y luego ya, claro, cada persona con su particularidad y su manera de afrontar la situación. Uh-huh. Bueno, pues hablar de fases, bueno, como características principales del duelo, pues está toda esa parte de esa vivencia emocional, ¿no? Es decir, podemos vivir muchísimas emociones diferentes y ninguna es mejor que otra, simplemente son diferentes y son emociones, ¿no? La culpa, ansiedad, miedo, soledad, tristeza, todas esas, ¿no? A nivel cognitivo, además, también, cuando estamos en duelo, pues se producen cosas como, por ejemplo, sentir despistes, tener dificultades para recordar, estar como en una sensación de estar embotado, ¿no? De embotamiento mental, tener dificultades para dormir, soñar con el fallecido, también son un síntoma muy común, el sentir que tenemos a la persona cerca, ¿no? Sentir como esa presencia de esa persona que se ha ido también es un síntoma normal y común y natural. Y luego pues también a nivel conductual algunas cosas comunes o características es pues que intentemos buscarle, ¿no? En algunas partes de la casa, en algunos lugares, ir hacia su olor, hacia sus pertenencias, coger una foto, ¿no? Y por otro lado también intentar evitar esas cosas, ¿no? Tanto la búsqueda como la evitación serían cosas naturales y así a modo general. Pero me hablabas de fases y sí que es cierto que a mí no me gusta hablar de fases, a mí me gusta hablar de tareas, ¿no? Esto de las fases está pues ya como desfasado y a mí me gusta hablar de tareas porque de alguna forma le damos cierto poder a la persona que está en duelo para que pueda ir haciendo algo y pueda ir mejorando, ¿no? Y pueda ir siendo protagonista un poco de su proceso. Cuando hablamos de tareas de duelo, pues son, como te he dicho, cosas, tareas o actividades o deberes que podemos ir haciendo. Y hablamos de 4, ¿no? Principalmente. La primera tarea sería
pues esa aceptación de lo que ha ocurrido, que no es simplemente saber que esa persona se ha muerto, ¿no? Sino que es todo lo que eso implica a nivel psicológico y a nivel racional, ¿no? Saber realmente que esa persona ya no está y que no va a volver. Algunas de las cosas que nos puede ayudar a trabajar esta aceptación pues es hablar de la persona del pasado, hablar sobre las cosas sobre las características o el contexto de su muerte, soñar con él, como hemos dicho, ¿no? Porque de alguna forma al despertar tenemos ese choque con la realidad y nos ayuda a ver que esa persona ya no está. Y bueno, algunas cosas que nos pueden servir, ¿no? ¿Estos serían signos Dentro de esta de tarea. aceptación? Eso sería formas de ayudarnos en la aceptación, y si sale de forma natural, pues eso quiere decir que la aceptación se está produciendo, ¿no? Y que poco a poco pues estamos elaborando esa tarea. Luego tendríamos también la de trabajar todas las emociones que van a ir viniendo. Las tareas además es que se pueden ir solapando, ¿no? Cuando estamos ante la aceptación vamos a estar viviendo emociones todo el tiempo, ¿no? Porque estamos chocándonos con la realidad y conviviendo con eso a nivel psicológico. Entonces las emociones van a ir surgiendo y esa sería una segunda tarea. Identificarlas, ver que están ahí, ninguna es mejor que otra, como hemos dicho, todas son adaptativas y surgen en algún momento porque tienen que estar, ¿no? Y tienen que ayudarnos en algún punto. Y bueno, simplemente eso, identificarlas, expresarlas, intentar no evitarlas, ¿no? O taparlas, sino que, bueno, pues están ahí y ya está. Y luego también tendríamos la tercera fase, que sería la de adaptarnos a un mundo en el que el fallecido ya no está, ¿no? Que no es solamente que la persona, que sepamos que ya no está, sino que aparte de enfrentarnos a su ausencia, nos tenemos que muchas veces enfrentar a cosas que él hacía. Por ejemplo, cuando hablamos de personas que se han ido, que vivían con nosotros, ellos dentro de lo que es el contexto familiar y dentro del ámbito familiar tenían unos roles, unas tareas, ¿no? Una figura y una serie de cosas que hacer. Eso, cuando él se ha ido o cuando ella se ha ido, ya no está, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que intentar cubrirlo y aparte de adaptarnos a vivir sin esa persona, tenemos que aprender nuevas cosas que hacer o nuevos deberes o obligaciones que antes hacía la otra persona, ¿no? Y luego ya la última tarea sería el de recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo, que esa sería ya como el broche final, ¿no? Es el saber que esa persona ya no está, haber integrado realmente su muerte con todo lo que eso significa, con esos roles de los que hablábamos que la persona pues tiene que asumir y al final pues volver a tener planes de futuro, ilusiones, proyectos, ¿no? Y al fin y al cabo pues vivir lo que es vivir. Y toda esta fase del duelo, en psicología habláis de temporalidad para poder clasificar duelo patológico, un duelo normal. Bueno, normalmente hay algunas claves que sí que nos dicen pues que a lo mejor ese duelo se está complicando o va bien, ¿no? Como te decía, pues por ejemplo esas cosas de hablar de la persona en pasado y cosas así son indicadores que nos dicen pues que probablemente eso se está produciendo de forma normal. Sin embargo, lo que hace que podamos decir si ese duelo se está complicando o no, sobre todo es la intensidad con la que la persona está viviendo la ausencia, ¿no? y la pérdida. Cuando está sintiendo unas emociones muy, 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 muy elevadas, muy intensas, normalmente al principio eso puede ser muy, muy normal, muy natural, porque aparece como casi de forma reactiva, pero es cierto que alrededor de los 3 meses o algo así se considera que eso tiene que ir variando un poco, ¿no? Y que esa intensidad y esa, bueno, sí, esa intensidad en general con la que se vive todo tiene que ir poquito a poco apaciguando, y si eso no es así, pues nos está diciendo que de alguna forma puede haber alguna cosilla que puede ser que se puede estar complicando, ¿no? Y a lo mejor es simplemente echarle una mano a drenar y a identificar esas emociones, ¿no? Y acompañarle un poco y simplemente eso irá fluyendo y no pasará nada, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, hablar de tiempos, como hemos dicho, cada persona lleva su ritmo, pero bueno, más o menos sí nos podemos marcar como esos 3 primeros meses de gran intensidad y que a partir de ahí eso tiene que ir poquito a poco mermando, ¿no? Sí, es un poco pues gestionar todas esas emociones, que no se cronifiquen, ¿no? Y que tampoco ¿qué iba a decir? Efectivamente, sí.
Por eso hablábamos de identificarlas, de expresarlas, de contarlas, compartirlas, ¿no? Porque de alguna forma si hacemos esto pues ya no pesan tanto, ¿no? Y al final, pues bueno, pues poquito a poco eso es como una olla a presión. Si al final cerramos la tapa, llegará un momento en el que eso explote por algún lado y muchas veces no solamente va a ser un duelo, a lo mejor muchas veces puede convertirse en un duelo psiquiátrico que puede ser un trastorno psicológico que surge a lo mejor 3 años después, ¿no? Y cuando empiezas a rascar y a investigar, pues te das cuenta de que hay duelos no resueltos, claro. Ujú. Y ahora, con todo esto de la pandemia que está pasando, una segunda ola, otra vez muertes, muchas veces, por ejemplo, en el hospital nos encontramos que los pacientes tienen que subir a UCI o tienen que ser hospitalizados y además aislados porque no pueden estar acompañados por lo que estamos hablando, por la pandemia. Y muchas veces no se han podido despedir del familiar, pero no solo, o sea, no, a ver si me explico, se despiden, pero no saben si van a volver. Y hay a veces que se encuentran con que su familiar ha fallecido y hay a veces que vuelven y esos sentimientos de vuelta también son como muy explosivos, porque ellos ya como que lo hacen a morir. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que hacen esos duelos? ¿Cómo se llevan? Tú no puedes despedirte de tu familiar. Entonces, claro, entiendo que la despedida es favorecedor del duelo. Sí, ¿Qué sí, hacemos claro, con esas personas? poderse despedir es uno de los factores que nos van a ayudar a que ese duelo y ese proceso pues surja de forma natural. La despedida es una cosa muy importante dentro de lo que es el proceso de duelo, pero no es lo más importante, ¿no? Muere muchísima gente de muchísimas causas y de muchas cosas y muchas circunstancias sin podernos despedir, ¿no? Y al final pues la gente tiene que aprender a vivir con ello y seguir, ¿no? Pero sí que es cierto que no solamente la despedida, has hablado mucho de despedidas, pero hay muchas cosas más. Por el tema del COVID han venido impuestas de forma obligatoria y que tampoco nos han ayudado, ¿no? Cuando hablamos del proceso hay varias cosas que, como hemos dicho, nos pueden dar indicaciones de que ese duelo se puede elaborar bien o de una manera sana o saludable y luego tenemos por otro lado otros factores que nos van a decir que cuidado porque a lo mejor se complica, ¿no? El tema de las despedidas es uno de esos factores, pero no solamente es eso. Dentro de todos los factores que hay 2 de ellos que son muy importantes dentro del tema del COVID, ¿no? Uno de ellos ha sido la forma en la que ha fallecido la persona, que aquí sí que vendría integrada el tema de la despedida, ¿no? Aquí lo que hemos visto es que ha habido personas que estaban sanas y que de repente se han infectado por COVID y han fallecido, ¿no? Eso para la persona, para el ser querido, para los seres queridos y para la familia, eso es demoledor, porque te estás enfrentando a una muerte que no estaba anunciada de alguna forma, ¿no? O que tú no podrías prevenir o prever, mejor dicho, ¿no? Entonces, esta forma de fallecer tan inesperada nos está diciendo que de alguna forma me estoy enfrentando ya a la parte de estrés, que yo vengo de toda la parte de confinamiento, todo lo que estamos viendo a nivel social, que a todos nos tiene bastante tocados, ¿no? Y aparte a esta muerte inesperada, que por un lado yo no estoy preparada, joder, se ha muerto mi padre con 60 años, eso no es natural, ¿no? O se ha muerto una persona con 30, o incluso hemos visto que han fallecido niños, eso no es natural, ¿no? Entonces ya enfrentarte a eso ya te hace ver que de alguna forma las cosas se pueden complicar. Y luego también el contexto en el que se ha muerto, ¿no? Lo que tú decías, la soledad, el no despedirse, todo eso también es demoledor, ¿no? Porque además no has podido acompañar, no has podido apoyar, no has podido estar en uno de los momentos más importantes de la vida de alguien, que es su muerte, ¿no? Que al final es lo que sabemos que va a pasar desde que nacemos. Y entonces, todo eso para la persona que se queda es muy difícil de gestionar, ¿no? Y luego también, no solamente la gente que estaba sana y ha fallecido, sino, por ejemplo, el tema de las residencias, las personas mayores que han fallecido después de meses sin ver a sus familias y que han fallecido, pues eso, en soledad y las familias no sabemos si han estado atendidos, si realmente no lo han estado, si tenían algún tipo de demencia, si sabían realmente qué es lo que estaba pasando, si entendían por qué las familias no podían ir a verles si estaban solos. Entonces, a nivel psicológico todo esto es tremendo. Cuando hablamos de despedidas en este caso,
Aquí lo que tenemos que hacer es inventárnoslas de alguna forma, ¿no? Porque tampoco hemos podido ir a despedirnos con los rituales estos que por cultura nos vienen impuestos, ¿no? Ese velatorio, ese entierro, o sea, entierro o incineración y esas misas, ¿no? Eso no lo hemos podido hacer. Tenemos que buscarnos nuestras propias despedidas, ¿no? Y esto es lo que nos va a ayudar un poco a drenar pues ese dolor y a despedirnos emocionalmente. Aquí cabe toda la imaginación posible. Cada persona, y lo bonito de todo esto es que lo podemos hacer como nosotros queramos, ¿no? Y de una forma personal. Entonces, incluso puede ser más bonito que lo que hemos dicho, lo convencional. Podemos hacer algo con fotografías, podemos hacer algo con música, podemos hacer algo con sus objetos personales, podemos ir a un lugar que para esa persona era importante, podemos escribir algo, ¿no? Y de esa forma también ayudamos a esa expresión emocional también, sobre todo esto es lo que está pasando. Entonces, con estas despedidas, lo que vamos a intentar es un poco cerrar esa parte que no hemos podido, ¿no? Hay muchas cosas que no vamos a saber y hay muchas preguntas que no nos vamos a poder contestar. Intentar no atarnos y anclarnos a esas cosas que no tienen respuesta, ¿no? Y que de alguna forma creemos que nos van a ayudar, pero no es así, sino que nos van a dificultar todo el proceso y diseñar nuestra propia despedida a la carta y como como más nos gusta. Y a esta despedida emocional también ayudaría, por ejemplo, el tema de las, a mí se me ocurre ahora, el tema de las voluntades anticipadas, con ese poder haber hablado antes con esa persona en un entorno de confianza, no sé, claro, familiar, haber preguntado tú qué querrías hacer, cómo querrías que te despidiera. Sí, ese es un tema muy importante cuando estamos hablando, yo por ejemplo trabajo en paliativos, ¿no? El tema de las últimas voluntades es muy importante porque de alguna forma la persona que se queda, si las conoce, cuando esa persona ya no está, siente que de alguna forma está haciendo algo por él, ¿no? Entonces, esto de alguna forma conecta a él y es una parte muy bonita de trabajar también tu despedida, ¿no? Es como decir, no he podido estar contigo en este momento, pero voy a hacer esto por ti porque te quiero, ¿no? Entonces, esa parte de las últimas voluntades es muy importante. Lo que pasa que aquí, a lo mejor para los sanitarios, es algo como muy natural hablar de la muerte, hablar de cosas así, ¿no? Pero es cierto que a la gente de a pie, por así decirlo, que no estamos tan en primera línea con cosas así, con este tema, todavía hay cierto rechazo, ¿no? Y hay mucho tabú con este tema. Entonces, hablar de eso muchas veces es complicado, pero vamos, siempre que se pueda y se pueda preguntar y se sepa, si sabemos las últimas voluntades, de alguna forma nos hace sentir que estamos haciendo algo por esa persona y también es una forma de despedirnos, ¿no? Entonces, con el tema que has dicho de que las despedidas, por ejemplo, no son lo más importante, me refiero a nivel físicamente, no es tanto despedirse físicamente de la persona, sino a nivel emocional, ¿no? Por eso de diseñar diferentes despedidas de diferentes modos para que tú, a nivel de psique o como llaméis, ¿no? Poder descansar y poder despedirte a nivel Claro, espiritual. sí que es cierto que el estar con esa persona en ese último momento, en ese último aliento, te hace sentir como que has estado con él hasta el final. Pero muchas veces las cosas no se pueden cambiar y no has estado, entonces tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Por eso te decía que la despedida es muy importante, pero no tiene por qué ser siempre una despedida física, porque muchas veces la gente se muere y no estás. A lo mejor te pilla en un viaje o te pilla, yo qué sé, haciendo alguna cosa y no te has podido despedir de esa persona o como hemos hablado, ha sido una muerte inesperada de una persona sana que ha tenido un accidente de moto, por ejemplo, ¿no? No te puedes despedir, no te puedes estar despidiendo todo el rato de la gente por si acaso se muere, ¿no? Entonces, claro, tienes que reinventarte un poco esa despedida y sí que es cierto que al final es el sentir que has conectado con él y que de alguna forma pues ya le has dicho adiós como para cerrar un poco esa etapa y al final lo que hablábamos, seguir viviendo, ¿no? Y las personas, o sea, se podría comparar todo esto que está pasando de la pandemia, se podría comparar con una muerte traumática, porque claro, como hemos estado hablando, no es lo mismo una muerte en una enfermedad crónica que tienes cierto tiempo como para ir preparándote para su despedida o su final o lo que sea, que esto que es traumático. Claro, esto es una situación extraordinaria
que además es traumática por todo lo que hablábamos, ¿no? Porque además es que han habido cosas que se nos han venido impuestas y no las hemos podido cambiar. De otra forma, si no hubiera habido el COVID, pues a lo mejor yo hubiera estado acompañando a mi madre en los últimos días y yo hubiera estado con ella. Es que a lo mejor si hubiera habido COVID, esta persona que estaba sana no hubiera muerto, ¿no? Entonces, claro, al final sí que es algo traumático, no solamente por las circunstancias de la muerte de las que hablábamos o de la muerte en sí, como lo que hemos dicho, ¿no? De personas solas que de repente se han ido, o el tema de las residencias, sino de cómo se ha gestionado todo y de cómo se ha vivido, ¿no? Los familiares al final lo han vivido desde el estrés que ya se tenía por esta nueva situación, y aparte a eso le sumas este duelo al que no puedes acompañar, en un familiar con el que no puedes hablar, con una sensación de impotencia que tienes que aprender a manejar, esa incertidumbre de esperar noticias a que te llame el médico o a que te llame el enfermero o a que te llame alguien de la residencia para saber cómo está tu abuela, por ejemplo. Y al final es que hemos tenido que convivir con situaciones de estrés muy altas, ¿no? Y con situaciones muy difíciles. El tema muchas veces a lo mejor también que ha ocurrido gente que no ha podido ver a su familiar muerto. Esto también hace que el duelo se complique un poco, porque hablábamos de esa aceptación. ¿Cómo voy a saber yo si realmente mi madre se ha muerto cuando es que a mí, yo la dejé hace un mes y medio en la residencia y estaba como una rosa y de repente me han dado una urna y me han dicho, tenga usted, aquí está su madre. Tienes que creer que es tu madre, claro. Te tienes que creer, y alguna vez ha pasado que luego lo que se supone que estaba en la urna no era una persona, o sea, era una persona pero que no era tu familiar, que al final tu familiar estaba... Recuerdo una noticia o algo así que me llamó mucho la atención. Entonces, es traumático porque jolín, han pasado tantas cosas y hemos tenido que lidiar con tantas cosas que realmente necesitamos mucho más tiempo para gestionarlo todo que en un duelo normal, ¿no? Y una última pregunta, porque casi que nos quedamos sin tiempo, fíjate, está pasando todo súper rápido. Sí. Nosotros, porque claro, este programa es de enfermería, pero quería contar contigo pues porque también eres un profesional de la salud, y aparte de reivindicar psicólogos, por favor, en la práctica clínica, porque son muy necesarios, ¿qué podemos hacer nosotros los sanitarios, los enfermeros, los médicos ante esta situación? ¿Cómo podemos afrontarla? Lo primero que tenéis que hacer vosotros es cuidaros, ¿no? Eso es lo primero que tenéis que hacer, porque estáis también en primera línea, lleváis muchísimo tiempo y ahí tenéis que tirar del autocuidado a tope, del apoyo entre vosotros y de prevenir ese burnout, ¿no? Y el estar quemados para evitar ese distanciamiento emocional con el paciente, ¿no? De lo que muchas veces el paciente se queja. Si vosotros estáis cuidados y estáis atendidos y os sentís fuertes, vais a poder dar una atención de mayor calidad. Y lo único que podéis hacer pues simplemente es estar, ¿no? Y acompañar. Muchas veces no hace falta decir y muchas veces no hace falta hacer nada más allá que simplemente pues coger la mano o acompañar, ¿no? O hacer una caricia y escuchar a lo mejor algo que te quiera contar o algo que te quiera decir, y ya está, ir con la humildad y con el corazón abierto y descansado de casa, por favor. Todo lo que... Marta, muchísimas gracias. A Marta la podéis encontrar en el Instagram también tiene un blog que se llama Oncovida Salud. En Instagram Marta Garrido / psico-oncóloga, puede ser que me he liado, psico-oncóloga, y además tiene un podcast en Spotify que podéis escuchar, que tiene temas súper interesantes. Y nada, os animo a que podáis contactar con ella, preguntarle lo que queráis, yo aquí lanzo invitaciones. Así que muchísimas gracias por participar y nos despedimos. Pudieron ser